Pongamos muchísima atención a todo lo que tiene que decirnos y a todo lo que nos va a hablar el doctor Jimmy Goodman. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo, gracias. Me encanta poder presentarles conceptos novedosos y aunque muchos de ustedes ya hayan oído hablar del tema que voy a tratar hoy, para muchos otros seguramente será algo nuevo. Empecemos hablando del estrés. El estrés es una parte ineludible de nuestras vidas y la principal queja que escucho al respecto es que parece que cada vez es peor. Parece una epidemia, parece una pandemia. Pero si preguntas a tus padres o a tus abuelos, si lees libros de historia, el estrés siempre ha estado con nosotros. Solo que hoy los tipos de estrés parecen ser diferentes. El estrés de tener dos trabajos, el estrés de la saturación de información, el estrés de la incertidumbre en la política, el estrés de la inseguridad financiera, el estrés de la incertidumbre social. El estrés no se refiere solo al estrés emocional. El estrés físico de nuestros trabajos, el estrés químico de un entorno tóxico contaminado, el estrés inmunológico de una enfermedad infecciosa cada vez más agresiva, nos sentimos abrumados. Bien, aquí hay algo que puede ser interesante. Las plantas también tienen estrés. ¿Y cómo lo manejan? Bueno, aquí hay una sustancia de la que todos hemos oído hablar, los antioxidantes. Son sustancias que las plantas han desarrollado para poder afrontar el estrés de la radiación procedente del sol. Pero las plantas también tienen otros factores de estrés, como el frío extremo, el calor extremo, la sequía, animales agresivos que se alimentan de plantas. Así que las plantas no solo han desarrollado el poder de los antioxidantes, sino que también han desarrollado otras sustancias para hacer frente a su entorno, a menudo un entorno hostil. Así que aquí les va la pregunta. De la misma manera que hemos aprovechado los antioxidantes de las plantas, nosotros también podríamos aprovechar los otros compuestos que las plantas han desarrollado para hacer frente a los factores de estrés. En otras palabras, podemos comer ciertos compuestos vegetales que nos ayuden a adaptarnos a nuestro propio estrés. Recuerda esa palabra, adaptar. Esto no es una pregunta nueva. De hecho, los seres humanos no solo se lo han preguntado hace miles de años, sino que han respondido a esa pregunta hace miles de años. Cuando uno observa la medicina tradicional china o la medicina tradicional india, estas culturas antiguas habían escogido e identificado qué plantas tienen esas características. Muchas otras culturas han desarrollado lo mismo. Y la historia nos ha demostrado claramente que ciertas plantas pueden conferirnos una barrera de protección adicional contra el estrés. Ya sea el estrés físico, el estrés mental, el estrés ambiental, el estrés químico o el estrés inmunológico. Por supuesto, los que ya me conocen pueden anticipar lo que voy a decir a continuación. ¿Qué hay de la investigación? ¿Qué dice la ciencia moderna al respecto? Bueno, esta investigación comenzó en realidad durante la Segunda Guerra Mundial. Los rusos querían algo que sus soldados pudieran tomar para sobrevivir a las duras condiciones a las que estaban expuestos, e investigaron una serie de plantas que históricamente se utilizaban para ello. El problema era que ninguna de esas plantas crecía en Rusia, así que tenían que encontrar algo que, de hecho, pudiera crecer en ese duro clima del norte. El destino quiso que encontraran algo que parecía prometedor, llamado rodiola. Afortunadamente, la guerra terminó, pero la investigación continuó. Pero, en lugar de fijarse en los soldados, dirigieron su atención a los atletas olímpicos en particular. Y funcionó, y era legal, a diferencia de los esteroides anabólicos que descubrieron varios años después. Estos científicos, liderados por el doctor Nikolai Lazarus, fueron los primeros en definir el término adaptógenos, que es una gran palabra. Entonces, ¿por qué la palabra adaptógenos? Porque nos ayudan a adaptarnos a las tensiones y los retos a los que nos enfrentamos. Y elaboraron la primera definición de adaptógenos que todavía se utiliza hoy en día. Número 1. Tienen que ser no tóxicos. Esto es muy sencillo, es necesario que tengan un perfil de seguridad muy alto. Número 2, actúan de forma no específica. Esto necesita una explicación, no hacen solo una cosa.
Pueden actuar sobre el estrés físico, pueden actuar sobre el estrés mental, pueden actuar sobre el estrés biológico y todos estos mecanismos funcionan de forma diferente, por lo que la acción se considera no específica. Por último, número 3, son normalizantes. Esto es más fácil de entender, así que piensen en el equilibrio. Piensa en la homeostasis. Mejor aún, piensa en un termostato. Estamos diseñados para funcionar bien dentro de un determinado rango de límites superior e inferior. Un termostato intenta mantener las condiciones dentro de ese rango confortable. Entonces, ¿cómo funcionan? Volvamos a la analogía del termostato. Así que, en lugar de controlar la temperatura, veamos otra cosa: cómo equilibrar la ansiedad con la depresión o la fatiga con la inquietud. Esto nos permite adaptarnos a nuestro entorno o a situaciones. El ejemplo clásico sería la hormona del estrés, cortisol. El exceso de cortisol puede provocar muchos problemas, como la pérdida de peso, el agotamiento y otros. Un poco de cortisol y nuestras defensas de lucha o huye no se activan. Los adaptógenos pueden regular estos niveles para que sigamos funcionando de la mejor manera posible. Así que volvamos a esa hierba que los rusos desarrollaron llamada rodiola. La rodiola crece en lugares septentrionales muy hostiles, como las colinas montañosas de Siberia o en Islandia, o afortunadamente para nosotros, en el norte de Canadá. De hecho, uno de los nombres comunes de la rodiola es raíz del Ártico. ¿Por qué es importante mencionarlo? Recuerda que los adaptógenos suelen proceder de plantas que sufren mucho estrés. Así que uno se pregunta, ¿cómo puede ayudar una planta que obviamente no tiene cerebro a combatir el estrés mental? Bueno, no existe el estrés puramente mental. Todo esto siempre conduce inevitablemente a cambios físicos como el aumento de la presión arterial, la aceleración del ritmo cardíaco, la liberación de innumerables hormonas y más. Así que la rodiola también tiene quizás los mejores estudios sobre cómo un adaptógeno puede ayudarnos con el estrés mental o psicológico, como el que experimentan las personas la mayoría de las veces, con el estrés físico que se detalla mejor en los estudios que analizan a los atletas de rendimiento, con el estrés biológico como el control del cortisol, como el estrés químico que podemos experimentar por las toxinas y los contaminantes. Pronto publicaré una lista de investigaciones sobre la rodiola para que todos entiendan lo que puede analizar. Solo hay que ver la lista de temas que se han estudiado: inflamación, ansiedad, depresión, fatiga, energía, sistema inmunológico, sueño, colesterol, cortisol, resistencia, rendimiento, etc. Es otra de esas estrategias que todo el mundo debería aprovechar. Y ahora nosotros tenemos esto disponible.